En la columna anterior te comenté que habíamos tenido una Navidad roja, trágica. 7 balaceras, 5 fallecidos, 12 personas heridas, incluyendo niños. Había sido un día terrible que nos hizo pasar unas fiestas con verdadera angustia. Pensamos que eso iba a motivar que las autoridades tomaran algunas medidas, pero la verdad es que no ha ocurrido nada de aquello. Actualizando este mapa, ahora vas a ver la versión del 9, tú puedes ver que han aumentado los puntos amarillos, han aumentado los ataques armados, han aumentado los homicidios de 5 a 22. Es una verdadera pandemia. Tenemos homicidios en lugares capturados, ocupados por bandas hace casi 20 años. La población de Los Quillayes de la Florida, la población Santo Tomás de la Pintana vuelve a aparecer con un homicidio en la misma calle General Arriagada, donde se produjeron 2 baleos entre Pascua y Año Nuevo. Pero han aparecido cosas más extrañas. Por ejemplo, 2 cadáveres dejados en el camino Rinconada de Maipú, en un sector rural, amarrados. Otro en la Ruta 68, amarrado y ejecutado. Otro al lado del río Maipo, en la comuna de Puente Alto. Pero quiero que te fijes en el punto azul, celeste que está ahí. Y dice 2 menores. Este fue el último hecho de sangre que ocurrió en la comuna de La Cisterna, cuando en un auto desconocidos dispararon más de 30 tiros, matando a 2 adolescentes hermanos, uno de 15 y uno de 17 años. Más de 30 tiros en un barrio residencial cercano a uno de los polos de desarrollo inmobiliario más importantes de La Cisterna, donde se han construido 27 edificios de departamentos en los últimos 5 años. ¿Por qué ocurre esto? Porque los homicidios se están desplazando hacia comunas que ya no son segregadas, que ya no son comunas ocupadas, se están desplazando hacia los centros y se están desplazando hacia barrios nuevos. Para ver eso, el siguiente gráfico va a ayudar. Pese a todo el drama que se vive en la zona sur, la comuna que sigue liderando los homicidios corregidos por nivel de habitantes es la comuna de Arica, con 17 homicidios cada 100.000 habitantes, que es la forma en que tú puedes ver no solo el número total de homicidios, sino que divididos por la población. En Chile hoy día tenemos aproximadamente 6 homicidios cada 100.000 habitantes. Hace 3 años teníamos solo 4. Hemos aumentado considerablemente, pero fíjate en esta lámina y vas a ver que Santiago, Arica y Valparaíso son las comunas que lideran los homicidios, y Puente Alto, que es donde estábamos viendo anteriormente el caso de la zona sur, o San Bernardo, están más atrás. ¿Por qué Santiago se transformó en la comuna con más homicidios del país, siendo una comuna central, donde están todos los poderes del Estado? Lo vamos a ver en la siguiente lámina. Primero, fijemos el contexto. ¿Qué puedes ver acá tú? Quiero que te fijes en los puntos azules. Está La Moneda y está la Casa del Presidente, que está ubicada en el barrio Yungay. El barrio Yungay es un barrio tradicional, patrimonial, lleno de fundaciones, de restaurantes. Al lado está el barrio Brasil, que fue un barrio turístico por mucho tiempo. Puede ver también el Parque Forestal, ¿cierto? Con el barrio Lastarria, otro distrito gastronómico. Puede ver el sector de Mata Sur, el Parque O'Higgins, la Quinta Normal. Este es el mapa que existía probablemente hace poco tiempo. Había algunos hechos de violencia, pero fíjate el mapa que viene ahora y es dramático el cambio. En amarillo, los homicidios. Si pensabas que en la zona sur había en la pandemia, lo que se está viendo en el centro de la capital, en el centro del área metropolitana, es una verdadera tragedia. Fíjate, por favor, recuerda la ubicación de la Casa del Presidente en el barrio Yungay, mira los homicidios que están alrededor de la Casa del Presidente. En color rojo puse los barrios que están siendo más afectados. El barrio Balmaceda, que está al lado del Parque Los Reyes. Fíjate la gran cantidad de homicidios. El barrio Matasur, que era un barrio totalmente residencial. El barrio Almagro, el barrio de Mapocho, que siempre fue complejo, pero ahora está desbordado. Y lo que es más complejo, la conexión a través de Meix con Estación Central y lo que se conoce como la Pequeña Caracas, que es el barrio que está entre General Velázquez y la Alameda. ¿Qué ha pasado acá? Una disputa por los territorios, un desplazamiento del crimen hacia sectores centrales por 4 razones. La primera, para el mercado de comercio informal, ese que fue visto con algo de, ¿cómo decirlo?, ternura por investigadores como
Pablo Ortúzar, que defendía el comercio informal, diciendo que era una forma de supervivencia, mismo criterio de la alcaldesa Iracy Hasler. A golpe y a balazos han dado cuenta que eso no es así. Entonces, en el barrio Mapocho, en el barrio Balmaceda, en Meix y en la pequeña Caracas, lo que tenemos es un control del comercio informal. Pero también vemos en San Diego y en Franklin otra mafia relacionada con la venta de repuestos, robados, de los autos que se roban a repuestos. Vemos en el barrio Yungay y en el barrio Brasil asesinatos a plena luz del día. ¿Por qué? Porque ahí se ubican casas de narcotraficantes, se ubican zonas de arriendo de viviendas informales. Este mapa debiera motivar, obviamente, una reacción, porque si ustedes se fijan la moneda, por el norte tiene el barrio San Diego, Puente, Mapocho, y por el sur el barrio Almagro. O sea, está siendo rodeada por ejecuciones. De hecho, cuando encontraron una cabeza con cuerpos humanos, fue a pocos pasos de la Dirección General de Carabineros y del Ministerio de Defensa, que está en el barrio cívico. Esa es la gravedad. ¿Qué ocurre en Arica? Veamos. En Arica lo que tenemos nosotros es básicamente que de los 220.000 habitantes, 250.000 habitantes que tiene la ciudad, 95.000 viven en zonas que ya están fuera del control del Estado. Pero a diferencia de lo que hemos visto en la periferia de Santiago, la periferia de Talca, acá hablamos de zonas centrales. El centro de Arica está fuera de control, también por el comercio informal, y ese centro está al lado del puerto. El barrio San José de Arica, que es un barrio obrero, fuera de control. El Cerro Chuño, que era un barrio de viviendas sociales que fueron demolidas porque estaba en una zona contaminada, ha sido tomado por el Tren de Aragua, que ha construido loteos irregulares con usurpaciones de terreno hacia el Cerro Chuño y hacia la frontera con Chacayuta. Todos esos pueblos que ustedes ven en rojo son asentamientos donde hay hoy día violencia extrema y los puntos son amarillos. Veamos qué ocurre en Valparaíso, que es la otra comuna que aparecía. Lo de Valparaíso también es dramático, ¿cierto? La ciudad de Valparaíso, el crimen partió en los cerros, la parte alta de la ciudad, Monte Dónico, Puertas Negras, el sector 5 de Playa Ancha, Rocuán, pero se fue desplazando hacia el centro también. Y hoy día tenemos el barrio Puerto, al lado del puerto, al lado de la principal base de la Armada de Chile, una de las tasas de homicidio por metro cuadrado más altas del país. Y lo mismo ocurre en el Almendral, que adivinen qué, está al lado de otro poder del Estado, sí, del Congreso Nacional, que está enrejado y lleno de carabineros mientras en los bordes las casas se vacían y son ocupadas como bodegas para abastecer el comercio informal. La situación de Valparaíso y Viña está siendo cada vez más compleja. En nuestra estimación, el 18% de la población de Valparaíso hoy día está viviendo en zonas controladas por estas bandas. Y lo que está ocurriendo en la parte alta de la ciudad es que vemos fuegos artificiales, enfrentamientos, baleos, etc. Vamos a ir a este detalle que para mí es el más aterrador. Hace poco tiempo, el Ñajo, que era un narco conocido de la zona, fue asesinado a la salida de un barrio tranquilo de Valparaíso, el barrio Higgins. Su velorio se hizo en su lugar de residencia, que está en el sector de Playa Ancha, quinto sector, un área muy dura. Y el funeral fue en el cementerio de Playa Ancha. Para poder hacer este funeral de alto riesgo, se tuvieron que cerrar 14 colegios que están marcados acá como puntos celestes. Y además la Universidad de Playa Ancha y la Universidad de Valparaíso tuvieron que tener suspensión parcial de clases. Insisto, se tuvieron que cerrar 14 colegios, incluyendo liceos importantes, en el radio que aparece ahí en negro, para evitar que los narcos que estaban velando al Ñajo, que había sido asesinado en el otro lado de la ciudad, no descargaran su poder de fuego contra los vecinos. Creo que no existe un registro de funeral de alto riesgo que implique cerrar 14 colegios. Hemos visto en Santiago que se cierran algunos. Pero esa es la situación de abandono en que estaba el Paraíso. Insisto, abajo, en la ciudad patrimonial, patrimonio de la humanidad, en el barrio Puerto, la mayor densidad de crimen, y en el Almendral, donde está el Congreso, también un cascarón vacío de ciudad. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que nosotros vemos al mirar estos mapas? Lo que vemos, ¿cierto?, es una masificación del conflicto, una expansión del conflicto y de esta disputa territorial tantas veces dicha, estos ajustes de cuenta, hacia barrios nuevos que son amenazados, la Cisterna en Santiago. El barrio Yungay y el barrio Brasil ya perdieron la tranquilidad que tuvieron por años. Lo mismo el barrio Mata Sur.
Y eso va a seguir así salvo que se tomen medidas de fuerza. Nosotros en la columna anterior recomendamos para un ejercicio en el barrio San Bernardo, en el cuadrante de Los Morros, algunas acciones. Quiero hoy día solamente instalar unos conceptos un poquito más radicales para poder hacerle frente a esto que, como vemos, está fuera de control. Primero, las señales. Son muy importantes las señales y en ese contexto no cabe sino que lamentar que empresarios, que políticos vulneren la ley de lobby, los más poderosos, dando una señal de impunidad que le hace muy mal al país, que debe perseguir delitos menores. No es aceptable que las personas que viven en barrios tranquilos, que tienen todos los privilegios que te puedas imaginar, estén dando un mal ejemplo a vecinos que hoy día viven aterrados. Esa señal hay que erradicarla de cuajo y es lamentable, por tanto, las excusas dadas por el ministro Grau o por el propio presidente que confunde una reunión de lobby con dialogar. Dialogar, presidente, solo se tiene plata para pagar ese lobby, porque en esas reuniones donde fueron sus ministros y donde fue el diputado Ramírez y donde fue el senador Walker y el senador Rincón, iban solo grandes empresarios. Las señales son importantes. Veamos lo positivo. El fiscal nacional Ángel Valencia apoya al alcalde Mauro Tamayo, que propone una idea genial. En vez de demoler las casas de los narcos, expropiarlas, transformarlas en puntos, en sedes sociales o en oficinas del municipio, para no solo sacar al narco de ahí, sino que recuperar presencia estatal. Tamayo y el fiscal Ángel Valencia están dando una señal adecuada. Pero tenemos que ir mucho más allá de eso. Si nosotros no paramos lo que está ocurriendo en el norte, donde están las reservas de litio y cobre, dicho sea de paso, y donde tenemos las tasas de homicidio más altas por habitantes que tienen directa relación con la migración irregular, que fue idealizada también por estos catones, estos buenistas de los centros de estudios santiaguinos que desde la comodidad de la Reina y Las Condes miran con bondad que migrantes entren sin control, reventando los servicios y, aunque sean un 2%, ingresando bandas muy peligrosas. Por lo tanto, lo que propongo acá son 3 medidas que debemos implementar a corto plazo. La primera, necesitamos construir bases con campamentos en Chacayuca, Arica, y en Colchane para tener ahí instalaciones del ejército, con campamentos para poder localizar a los inmigrantes irregulares, con colegios para los niños, con servicios infantiles, pero para que puedan ser devueltos. No pueden seguir ingresando. No pueden seguir ingresando, tanto por Chacayuta como por el caso de Colchane. Y en Chacayuta es más importante, porque en Chacayuta, a metros de la frontera, pocos kilómetros, el Tren de Aragua está avanzando con usurpaciones ilegales a vista y paciencia de la autoridad. Ahí tiene que haber una base militar. Y una tercera base militar tiene que estar en Quidico. Hablaremos de eso en la próxima columna. Cómo ha aumentado no solo el terrorismo de la macrozona sur, sino que también el narcotráfico. Y el robo de madera que se controló con la nueva ley ha hecho que muchas de estas mafias se muevan al narcotráfico, y tenemos en Quidico, tenemos en Tirúa, tenemos en Angol zonas donde hay presencia de bandas narcotraficantes. Necesitamos otra base en Quidico. Segundo tema, hoy día Ecuador está en una emergencia. ¿Y saben por qué está en una emergencia? Porque se organizaron las bandas, las mafias, en los penales de Ecuador. En los penales de Ecuador, tal como ocurrió en Brasil, cuando surge el primer comando de la capital a través de motines que desafían al Estado. En las cárceles hacinadas crece el crimen organizado en Latinoamérica y nuestras cárceles en Chile están hacinadas y nadie ha propuesto ninguna medida para revertirlo. Necesitamos construir al menos 3 cárceles, una dedicada exclusivamente a crimen organizado con un régimen de aislación completo. Puede estar en el sur, puede estar en una isla del sur, puede estar en el desierto, cerca de esta base. Tenemos que construirla ya. Necesitamos también descomprimir el hacinamiento que tienen Colina y Santiago I con una cárcel en la región metropolitana. ¿Dónde se va a construir? También tiene que ser una zona alejada para que no genere externalidades, pero el hacinamiento que está produciendo ahí hoy día no es aceptable. Y por último, tanto en Arica como en Valparaíso, como en Coronel, estamos viendo un riesgo inminente de captura de los puertos. No es coincidencia que esas sean las zonas más violentas, lo mismo en Coronel, como dije, y lo mismo en Antofagasta. Hay ahí una ventana para que se aprovechen estas mafias de la buena imagen que todavía tiene Chile y usar sus puertos para traficar droga con impunidad. Tomás Mochati levantó el tema de los escáneres, que estaban malos, la negligencia de aduana y la poca capacidad que tiene
¿cierto?, la Policía Marítima. Nosotros tenemos un cuerpo de infantería marina que realiza ciertas labores. Lo que proponemos acá es que ese cuerpo de infantería marina vaya a reforzar de inmediato a la Policía Marítima para poder tener un control mucho más efectivo sobre todos los puertos que están en estas zonas. En resumen, además de las medidas destacadas, como el alcalde Tamayo y el fiscal Valencia, que van a terreno a entregar soluciones a los vecinos, y las medidas equivocadas, que son estas señales de impunidad que dan los grandes empresarios con políticos dirigidos por un lobista, políticos de todos los sectores, de todos los sectores. Necesitamos tomar medidas mucho más radicales para darle tranquilidad a la población. Hechos grandes, bases en el norte, bases en la zona afectada por el terrorismo, donde haya campamentos para que los inmigrantes no entren y puedan estar en condiciones humanitarias para ser devueltos, pero no en las ciudades, porque eso implica agrandar los campamentos. Segundo, como señalé anteriormente, necesitamos urgentemente construir 3 cárceles y, por último, reforzar los puertos. Estas medidas deben ser anunciadas a la brevedad, o esta pandemia de homicidios que hemos visto, que es la última señal de todo este proceso, se va a masificar con resultados lamentables para la población. Buenas tardes.